como estamos sentados, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 5. Éxodo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. La vamos a leer todos a una sola voz, de manera fuerte para que se oiga, aunque seamos poquitos. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 5:10. Dice: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paga. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu en este momento, Señor, que se va a impartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea de bendición, Señor, esta palabra para todos los corazones y mentes que están aquí presentes y aquellos, Señor, que lleguen a presenciar este mensaje por medio de las redes electrónicas, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, y es una promesa mediante la cual nosotros podemos contar, Señor. Padre, que no sea yo el que esté hablando, sino que seas tú a través de tu palabra, Señor, y que seas tú exaltado, Señor, y no otra cosa ni otra persona, Señor. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Les quiero contar una pequeña, pues no es anécdota, es un hecho histórico. En agosto, creo que por ahí del 16 de agosto del año pasado, se celebraron 500 años de la conquista de México Tenochtitlan por parte de Hernán Cortés, y bueno, conocen más o menos la historia. 500 años. Entonces, lo importante de aquí es decir que cuando llegó Hernán Cortés a Veracruz, eso fue en el año 1519, llegó con unos hombres ahí en varios barcos y se adentró en lo que era el imperio mexica, ¿verdad? O mexica, y empezó a darse cuenta de que en ese imperio o reino había muchas tribus que estaban sometidas por los mexicas o aztecas, y que estaban dominados y que odiaban a los mexicas. Entonces, como aquel viejo principio dice: el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo. Cortés, hombre astuto, ¿verdad? Que supo leer las circunstancias, les ofreció libertad del imperio mexica a esas tribus dominadas por los mexicas. Y entonces, en un momento, Cortés, que había llegado con alrededor de 1400 españoles, algo así, pues de repente en un momento ya tenía un ejército de alrededor de 100,000 personas, entre pura gente indígena que se le había unido para luchar contra los mexicas. Las ironías de la historia es que en realidad la conquista fue hecha por los indígenas, no tanto por los españoles. 1400 españoles prácticamente no tenían nada que hacer contra un ejército tan grande que tenía el imperio mexica. Entonces, aquí lo que le valió a Cortés fue la astucia de detectar la circunstancia, conocer a su enemigo y aprovechar un elemento, una debilidad, para poder salir como vencedor. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea entonces es que debemos de conocer quién es y qué hace y cómo actúa nuestro enemigo. Nuestro enemigo de nuestras almas, de nuestro ser, es
Satanás. Satanás es un ser que tiene una enemistad con la raza humana arraigada y antigua, ¿verdad? Desde la creación misma del hombre. El pecado de Adán y Eva fue reflejo de eso. Ahora, leímos ahorita un pasaje que fue Éxodo 5:10, donde se habla del faraón. El faraón de Egipto, de donde estaban esclavizados los hebreos ahí trabajando como esclavos, ese faraón posee características del diablo que son importantes conocer. Conocer las intenciones y estrategias del enemigo nos ayuda a estar alerta para no caer en sus maquinaciones. Algunos piensan que Satanás es un mito. Algunos usan a Satanás como producto de chistes, como motivo de fiestas, asociado a una falsa libertad, a una falsa alegría, asociado a un disfrute desinhibido de la vida, y no es tomada en serio esta figura y muchas veces es objeto de risa. Y eso, pues a Satanás le tiene sin cuidado, ¿verdad? O sea, no importa que para él la gente crea que no existe o que es un bufón, ¿verdad? O lo que sea, finalmente él, en esas personas incautas, van a ser las primeras en donde va a lograr sus objetivos. Vayamos a 2 de Corintios, si me acompañan por favor ahí en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice el versículo anterior: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cualquier debilidad, cualquier falta moral y espiritual de parte de nosotros puede ser usada por Satanás, porque dice el apóstol ahí que no ignoramos o no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos pensar que es un mito. Hubo una película donde se dijo una frase, y esa frase me agradó porque refleja el actuar de muchos. En esa película se trataba de cosas espirituales, y finalmente uno de los protagonistas trataba de darle explicaciones racionales a manifestaciones que prácticamente era muy evidente que eran manifestaciones del enemigo, y otra persona le dice: ten cuidado, creer que el diablo es un mito no te va a proteger de él. Entonces el faraón de Egipto es una especie de modelo que nos sirve para identificar características del diablo. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar un poco la figura del faraón, este faraón que mantenía como esclavos al pueblo de Israel ahí en Egipto, y ver algunas de sus características que nos van a servir para saber cómo se mueve nuestro enemigo. El faraón de Egipto, primeramente, al igual que el diablo, niega al Señor. Volvamos otra vez a Éxodo, si me acompañan. Éxodo 5, versículo 2. Éxodo 5, versículo 2, dice así: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Recordemos la historia, como Moisés es elegido por Dios
para ir a hablar con Faraón y ser por él el medio mediante el cual Dios va a hacer una gran obra de libertad entre los hebreos. Y va Moisés ante Faraón y le plantea las cosas, le dice: libera al pueblo porque Dios me ha mandado, mi Dios es Jehová. Y así le responde Faraón con esa ironía y con ese sarcasmo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré de ir a Israel. Él no es nada para mí. Es más, yo aquí, yo soy un Dios. La gente de Egipto me adora a mí como un Dios. Que es lo que Satanás quiso ser. Quiso ser un Dios, quiso ser adorado. Y así Faraón también tiene ese mismo comportamiento. Por lo tanto, este enemigo, Faraón y Satanás, no saben nada de la obediencia. No les interesa someterse a nadie, mucho menos a Dios. Y todos los que están bajo su poder, aunque sea sin saberlo y sin darse cuenta, pues para él es lo mismo y no le interesa si te das cuenta o no, también están en esclavitud de él. Otra característica del Faraón que también la tiene Satanás es que menosprecia el evangelio, menosprecia el mensaje y llama al evangelio palabras mentirosas. Lo acusa al evangelio de ser mentira. Y ahí en Éxodo 5:9, no nos tenemos que mover mucho, ahí estamos ya. Éxodo 5, versículo 9, dice así: agrávese, estas son palabras del Faraón, agrávese la servidumbre sobre ellos, sobre los hebreos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Lo que Moisés les decía para él, que venía de parte de Dios para él, para Faraón y para el diablo, eran palabras mentirosas. Y mucha gente así reacciona. Mucha gente la invitas, le hablas y no creen porque piensan que no es verdad, porque piensan que son mitos, porque piensan que son invenciones de locos, de psicóticos. Entonces son mentiras. No hagas caso, sé tú mismo, sé libre de todo tipo de mentira como eso que predican esos fanáticos. Pero en realidad son palabras de misericordia y libertad para abatidos y pisoteados. Amén. Pero al diablo le encanta voltear la tortilla, ¿verdad? Como decimos, y presentar la verdad como mentira. Así es. Eso lo va a hacer con mucha frecuencia. Y debemos tener cuidado de no tomar la verdad como mentira. La cruz, recordemos que la palabra dice que la cruz, el evangelio, es locura para los que se pierden, porque las cosas se han de discernir de forma espiritual. Por lo tanto, para alguien inconverso que no entiende, que no sabe, que ni quiere saber, son locura y por eso lo desprecia como palabra mentirosa. Si el diablo puede lograr que los hombres menosprecien el evangelio de Cristo, sabe que va a quedar asegurada la esclavitud de esos mismos hombres. Aunque ellos tengan un velo y se sientan tranquilos, se sientan a gusto o se sientan en paz. Finalmente para el diablo eso es lo mismo. También el faraón, al igual que el diablo, oprime con cargas. Ahí mismo en Éxodo, que ahorita leímos el capítulo 5, Éxodo 5, nomás que ahora vayan al versículo 17 y 18, véanlo por favor. Dice así, y son palabras también de Faraón. Dice: y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Así es
el diablo? Pone cargas en el ser humano, cargas tan pesadas de las cuales resulta casi imposible o imposible salir con el mero esfuerzo humano. Y aquí vemos al faraón haciendo un manejo diabólico de las cargas. Te voy a pedir lo mismo, nomás que ahora no te voy a dar ni el material y a ver cómo le haces, pero tú me tienes que seguir cumpliendo. Y así es el diablo cuando impone cargas como adicciones, por ejemplo. El adicto pierde su patrimonio, pierde su dinero en algo del cual es adicto y mediante el cual Satanás lo tiene con cargas. Y puede perder ese dinero y aún así la adicción permanece y tiene que hacerle como sea para conseguir dinero, para poder otra vez seguir con las mismas cargas que Satanás le ha impuesto. El adicto, el pecador, finalmente se vuelven esclavos de su propio pecado. Por eso Jesús dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Otra característica de Faraón y que la tiene el diablo es que permanece sin cambiar. No cambia. Es el mismo siempre. No se arrepiente. No le ocurre en su ser ninguna especie de remordimiento ni nada en absoluto. No hay redención para los demonios. No hay redención para Satanás porque no cambia, permanece igual. Y su destino va a ser el destino que Dios ya le tiene preparado, que está en Apocalipsis 20. Me acompañan en Apocalipsis, es el último libro del Antiguo Testamento. Apocalipsis 20, versículo 10. Apocalipsis 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino que le espera al diablo, porque no va a cambiar. Nunca va a dejar de ser maldad, nunca va a dejar de ser el que trae mentira, el padre de mentira. Siempre va a ser lo mismo. Y Faraón así fue, jamás se arrepintió, jamás su actitud fue favorable a los designios de Dios. Dios tuvo que doblegarlo con el puño, ¿verdad?, de su brazo para que hiciera la voluntad de Dios, y fue doblegado por medio de las plagas que ocurrieron en Egipto. Pero eso sí, Faraón, al igual que el diablo, se dio de habilidades específicas para que no se cumpliera la voluntad de Dios. La primera se encuentra en Éxodo capítulo 8, versículo 25. Éxodo 8, versículo 25. Y ahí vean lo que dice Faraón. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Después de una de las plagas, como que se sintió medio intimidado, y les dice Faraón a Moisés y a Aarón: bueno, si tanto quieren ofrecer sacrificio a su Dios, pues háganlo, pero háganlo aquí. ¿Qué tanta diferencia hay aquí en Egipto? Aquí hagan el sacrificio que ustedes dicen que su Dios requiere. Les ofrece una falsa libertad, les ofrece una libertad barnizada de religión, pero que finalmente los mantiene o los va a mantener en Egipto.
Egipto simboliza el mundo, Egipto simboliza el pecado. Este sería el propósito de una religión sin fruto, de una fe ritualista, donde finalmente nosotros hacemos las cosas pues porque debemos hacerlo, pero no hay en nuestra vida fruto del Espíritu Santo ni fruto de ningún tipo. Finalmente un cristiano así, pues con un cristiano así el diablo no tiene ningún inconveniente. Y debemos de estar atentos a que no nos convirtamos en cristianos que no van a tener ninguna influencia ni ninguna trascendencia con los demás en el mundo. Ahí mismo, en Éxodo 8, pero en el versículo 28, otra cosa, otra estrategia del faraón. Dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y todavía dice irónicamente, orad por mí. Aquí, ¿qué equivale a decir? Sí, bueno, ok, no lo hagas en Egipto, vete, ¿verdad? Apártate un poquito allá haces tus sacrificios, pero no te alejes tanto, que yo no te pierda de vista, que todavía permanezcas bajo mi control. Equivale a decir, si debes ir más allá de los límites de mi reino, te dejaré ir si no te alejas de manera que te vaya a perder de vista. Muchos aceptan esta condición, viviendo una vida cristiana con los ojos en Egipto. Vienen a la iglesia, pero siguen practicando sus pecados. Vienen a la iglesia, pero son las mismas cosas que hacen que a Dios no les agrada. Vienen a la iglesia, pero no llevan una vida de santidad. Finalmente, pues mantienen su vista y su corazón en Egipto. Allá donde todavía anhelan el pecado, aunque ya están separaditos un poquito. ¿Sí? Recordemos que en Lucas 17:32 dice, recordad a la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? La mujer de Lot, recordemos en un sermón anterior, miró hacia atrás. Cuando se iba a destruir Sodoma, miró hacia atrás. ¿Qué hizo entonces? Anheló, ¿sí? Extrañó, ¿sí? Quiso volver, ¿sí? Y finalmente pues fue pulverizada, ¿verdad? Y se convirtió, dice la palabra, en una estatua de sal. No se llega a Canaán, que era donde tenían que ir los hebreos, hasta poder perder de vista Egipto. Por eso Canaán no estaba ya al ladito, era como vecino. Por eso Dios los quiso llevar lejos de Egipto, que no tuvieran a Egipto para que no recordaran su vida pasada siendo esclavos. Así, si nosotros vamos a ser seguidores de Cristo, debemos de quitarnos todo aquello que le desagrada a Dios y no añorar aquel pecado con el cual luchamos. No añorar aquel pecado que ya dejamos. Porque eso finalmente quiere decir que tenemos todavía Egipto en nuestro corazón. Luego otra estrategia del faraón. En Éxodo, ahí a un ladito, en Éxodo 10, versículos 10 y 11. Dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Jehová. Dios va trayendo plaga tras plaga sobre Faraón, y Faraón va intentando esquivar lo que Dios quiere para el pueblo
de los hebreos, y ahora le sale con esa, que nada más vayan los hombres, dejen aquí los niños, ¿sí? Dejen aquí a los niños y las mujeres. Vayan nada más ustedes, finalmente ustedes eso es lo que quieren. Los importantes son los varones, vayan y hagan su sacrificio, pero dejen aquí al resto de la familia. La salvación de la familia es un principio de lo más alarmante para el príncipe de las tinieblas. Satanás no quiere que las familias se salven. Satanás quiere que las familias se separen. Satanás quiere que las familias se destruyan. Por eso utiliza un sinfín de estrategias para dañar a la familia. Desde el adulterio hasta la fornicación y el llamado matrimonio igualitario, ¿verdad? Que ni es matrimonio ni hace una familia conforme al diseño de Dios. Entonces Satanás se está encargando de hacer que la familia se vuelva un concepto, entre comillas, obsoleto para el mundo. Desea separar a los niños de los adultos. Así es. Desea que los niños sean presa fácil para él. Entre más separados estén los padres de los niños, más fácil será para Satanás ponerles piedra de tropiezo y dañarlos para toda la vida. Y finalmente hay cosas tan sutiles en el mundo que contribuyen a este objetivo. Hay padres que están ausentes de sus hijos por ir a trabajar para poderles dar todo lo que ellos necesitan, sin saber que lo que necesitan es que ellos estén ahí con los niños. Eso necesitan los niños, no nada más computadoras y tablets y videojuegos y colegios. Necesitan a los padres. Amén. Qué lástima que aquí no hay un matrimonio con hijos chiquitos, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor alguien, bueno, los nietos, sí. Pero bueno, a lo mejor también alguien me oye, ¿verdad? Ahí en el video. Bueno, entonces, finalmente, el objetivo de Satanás es destruir a la familia. Para el Señor Jesucristo, la familia bajo su cobertura es prioridad. Amén. Dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La familia entera. Otra estrategia que usó Faraón, vayamos en Éxodo 10, versículo 24. Después de otra plaga, ¿verdad?, que hubo ahí en Egipto, le dice Faraón a Moisés. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. O sea, ok, está bien, váyanse todos, váyanse, pero déjenme aquí las vacas y todo, y ovejas y todo animal, aquí me lo van a dejar. ¿Qué significaba eso? Que no iban a poder darle a Dios cuando llegaran a Canaán el sacrificio que Dios pedía. Quería el diablo despojarlos de las herramientas para dar sacrificio para remisión de pecados y con ello quedarse, ¿verdad?, sin esa oportunidad, y retener a todos los animales para que no tuvieran oportunidad de servir a Dios con el sacrificio. Los israelitas no podían servir a Dios de forma aceptable sin el sacrificio. Recordemos que en ese tiempo, donde todavía Jesús no venía
para la remisión de pecados tenía que hacerse un ritual de sacrificio de una oveja que fuera perfecta y que de esa manera se hiciera remisión de pecados de todo el pueblo. Esa oveja finalmente era el preámbulo de lo que Jesucristo iba a hacer en el paso de los siglos más adelante. Él iba a ser, Jesucristo, el Cordero inmolado. Amén. Entonces el diablo, Faraón, quería dejarlos sin esa oportunidad, que sus pecados no alcanzaran remisión. Finalmente, bueno, gracias a Dios conocemos la historia. El Señor doblegó la voluntad de Satanás y doblegó la voluntad de Faraón, y el pueblo logró salir. Y conocemos la historia de cómo Dios actuó poderosamente, ¿verdad? Dividiendo el mar donde pasaron los hebreos, y todavía el ejército egipcio venía detrás de ellos. Todavía Faraón, enloquecido de coraje y de rabia y de odio, si no pudo lograr ninguno de sus objetivos, quería matar a todos los miembros, a todas las familias del pueblo hebreo. Pero no se concretaron sus anhelos porque Dios lo impidió. Hay un canto, ¿verdad?, que dice: los carros de Faraón, ¿verdad?, fueron echados a la mar. Exactamente. Muy bien, entonces ahora todo esto nos lleva a varias reflexiones. ¿Estamos más cerca de Cristo o estamos más cerca de Faraón, que es una especie de diablo? Preguntémonos, ¿qué tanto niegas al Señor? Y alguien puede decir: no, yo nunca lo niego, ¿cómo? No es posible. Pues sí, negamos al Señor cuando desobedecemos sus mandamientos. Amén. Negamos al Señor cuando no hacemos su voluntad. Negamos al Señor cuando minimizamos lo que la palabra dice. Pues sí, eso dice, pero nada, entonces todo el mundo hace esto. ¿Qué tanto menospreciamos el mensaje como lo hizo Faraón? ¿Qué tanto le damos seriedad a la palabra y no la tildamos de: es que eso fue en otros tiempos y ahorita ya no es así, eso era para otros, no es para mí, y nos escabullimos para evadir nuestra responsabilidad? ¿Qué tanto estamos por esa desobediencia oprimidos con cargas? Porque le damos entrada al diablo, le damos poder legal, abrimos puertas mediante el pecado para que él ponga cargas sobre nuestra vida. ¿Qué tantas adicciones tenemos? ¿Qué tantos hábitos inadecuados? ¿Qué tantos pecados ocultos tenemos de los cuales nos oprimen, y que es porque le hemos abierto la puerta al diablo para que entre a hacer su función de poner cargas? Y finalmente, ¿qué tanto nos falta por cambiar para ser más semejantes a Cristo? En cuanto a nuestra relación con Cristo, pensemos lo siguiente en base a estas preguntas. ¿Nuestra relación con Cristo es solo una denominación para sentirnos parte de un grupo? ¿Seguimos añorando nuestro pecado? ¿Seguimos volteando hacia nuestro propio Egipto? ¿Profesamos ser seguidores de Cristo mientras dejamos solo a nuestra familia? ¿La dejamos sin atención? ¿Nuestro servicio no tiene unción del Espíritu Santo? Todo esto no se trata de hacerle promoción al diablo, ¿verdad? No se trata tampoco de andar de cazafantasmas, ¿verdad? ¡Ay, algo se cayó! No es el diablo. No se trata de eso, pero sí de conocer a nuestro enemigo, porque es real
porque tiene habilidades, porque no cambia, porque su meta es nuestra destrucción. Y conocer eso nos va a ayudar a tomar las herramientas necesarias de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, para no caer en las maquinaciones del diablo. Como dijo el apóstol Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que tenemos responsabilidad nosotros, sabemos que tomamos decisiones, pero cuidado cuando detectamos que el diablo nos pone un pensamiento en la mente, un argumento, una tentación, algo que nos va a hacer caer porque le dimos rienda suelta a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y así como Hernán Cortés, ¿verdad?, que supo conocer bien a su enemigo, supo manejar las circunstancias a su favor, pues sepamos también nosotros por dónde nuestro enemigo se va a ir y podamos detectar oportunamente cualquier intento suyo por desviarnos del camino de Dios, ya sea a nosotros o a nuestras familias. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día por este mensaje, Señor. Padre, permítenos, Señor, tu sabiduría, que tu sabiduría esté en nosotros, Señor, tu discernimiento esté en nosotros para poder distinguir las trampas que nos pone el enemigo, Señor. Padre, no queremos ser como Faraón, negando, evadiendo, Señor, tu voluntad, diciendo que tu voluntad y tu evangelio no es verdad. No queremos ser como Faraón, queremos ser siervos obedientes a tu palabra, Señor. Espíritu Santo, actúa sobre nosotros para que pongas siempre en nuestros corazones tanto el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, paséate sobre nosotros, paséate sobre nuestras familias, paséate sobre nuestras casas, Espíritu Santo, y haz morada permanente ahí, Señor. Que no abramos puertas al pecado, que no abramos puertas para que Satanás ponga cargas sobre nuestra vida, porque tú, dice la Escritura, eres un Dios que trajo libertad, y esa libertad para poder alabarte y bendecirte con toda libertad, de tal manera que no tengamos obstáculos para adorarte y dedicar nuestra vida a ti, Señor. Te pedimos, Señor, esa bendición en este día. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea sembrado en nuestros corazones. Guárdanos, Señor, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y que podamos, Señor, seguir en el camino que tú nos has trazado. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.